Ok, en este video vamos a hacer un ejercicio como tienen en la tarea, ¿sí? Que nos dice si tenemos una transformación lineal lineal f definida en 1 más t igual a una matriz que es 1, 0, 0, 1 y f de 1 menos t igual a las matriz 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Esta función f o transformación está definida en P1 y va en las matrices 2 por 2. ¿Ok? Entonces, lo primero que dice el ejercicio de la tarea es que debemos encontrar el núcleo y la imagen de f. Pero antes de eso, tenemos que definir f. ¿Ok? Entonces, hay un teorema por ahí y en sus contenidos van a tener que una aplicación lineal o una transformación lineal de un espacio B queda definida por los valores que tome la base de B. Entonces, tenemos que T sería una transformación de B en W, ¿sí? Y tenemos B que tiene adentro vectores E sub I y esto es base de B, ¿sí? F, o en este caso T, queda definida por T de los elementos de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros evaluamos T en los elementos de la base, ya podemos hallar la transformación T. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio de aquí. Ok, entonces fíjense en lo que voy a hacer. Fíjense en que lo último que acabo de escribir aquí es que f de estos números, ¿sí?, de este vector y este vector, nos dan estas matrices de acá. Entonces, fijémonos en estos dos vectores que acabo de marcar con amarillo, ¿sí? Si nosotros ponemos b igual a 1 más t y 1 menos t, podemos decir que esta es base de P1. Sabemos que la dimensión de P1 es igual a 2. Por lo tanto, para que este conjunto de dos elementos sea base, estos dos deben ser linealmente independientes. Entonces, fijémonos que si hacemos la combinación de alfa por 1 más t más beta por 1 menos t, ¿sí?, tenemos que esto debería ser igual al 0 del espacio vectorial, que en este caso sería P1. Entonces esto es 0 más 0 multiplicado por t. Esto quiere decir que alfa más beta debe ser 0 y alfa menos beta, ¿sí?, debe ser igual a 0. ¿Ok? Para que esto ocurra, fíjense en que beta y alfa es igual a beta y esto es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que
B es linealmente independiente y por lo tanto es base de nuestro espacio P1. Y por esta definición, esta característica de la transformación lineal, sabemos que la transformación lineal queda definida como la evaluación de f por los elementos de la base. Nosotros tenemos una base aquí y tenemos el resultado, por lo tanto podemos conseguir que toda la transformación lineal. Entonces vamos a definir la transformación lineal, ¿ok? Entonces decimos que si la transformación f va del espacio P1 en las matrices 2 por 2, que a cada P1, es decir, cada elemento de la forma AT más B, ¿sí?, le pasa a ¿qué? A f de AT más B, ¿sí? Necesitamos encontrar este f y necesitamos definir a qué clase de matriz, ¿sí? Nos va a dar una matriz aquí que depende de los parámetros A y B, ¿ok? Entonces necesitamos encontrar las entradas de esta matriz, ¿ok? Entonces sabemos que si esta es una base de P1, podemos escribir este elemento como combinación lineal de elementos de la base, ¿ok? Entonces tenemos que A T más B es igual a una combinación lineal de elementos de la base. Le voy a poner el mismo alfa y el mismo beta que puse aquí, pero son otros los que estoy buscando, ¿sí? Alfa de 1 más T más beta de 1 menos T, ¿sí? En este caso tenemos el sistema de ecuaciones alfa más beta igual a B y alfa menos beta igual a A. ¿Ok? Entonces podemos hacer esto es 1 menos 1. Para que quede A en la parte de arriba le pongo aquí, ¿sí? Esto es 1 menos 1A, 1 más 1B, ¿sí? Tenemos este sistema de ecuaciones. Vamos a hacer la matriz escalonada reducida, ¿sí?, para saber los valores que tiene alfa y beta, ¿ok? Entonces tenemos que aquí, si sumamos estas dos, fíjense, sumamos esto con esto de acá y me da que esto es 1 menos 1A. Si sumamos las dos, esto me queda 2, 0 en esta entrada y A más B, ¿ok? Fíjense que este de aquí ya me salió un valor, uno de los dos valores. Esto es 1 menos 1, 1, A, aquí 0 y aquí A más B sobre 2, ¿ok? Entonces tenemos esto de aquí, ya sabemos un valor, que este sería el valor de beta. Entonces nos quedaría fijar cuál es alfa. Vamos aquí resolviendo. A esta le restamos esta restada a la de arriba. Entonces tenemos 0 menos 1 ok, A menos A más B sobre 2. Esto queda 1, 0, A más B, todo sobre 2. ¿Ok?
de esta parte obtenemos, fíjense que esto va a ser 0, 1. Aquí obtenemos que esto es A. Esto es A menos A sobre 2 menos B sobre 2. ¿Sí? Esto les queda A menos B sobre 2. Pero como tiene esto signo negativo, esto nos queda B menos A sobre 2. Y esto nos va a dar 1, 0, A más B sobre 2. ¿Ok? Entonces vamos a tener, fíjese, ya tenemos el valor de alfa y beta. ¿Sí? Entonces para alfa, fíjense en que alfa va a ser igual a A más B sobre 2 y beta va a ser B menos A sobre 2. Si tengo algún error en los cálculos me dicen luego, ¿ok? Entonces ahí me comentan si están bien hechos mis cálculos. Ya saben que yo al sumar y restar a veces me equivoco, pero esta es alfa y beta. Entonces nosotros podemos definir ya a f de a más b. Sabemos que esto es igual a la combinación lineal de estos vectores de la base, ¿sí? Multiplicados por este alfa. Entonces tenemos a más b sobre 2, ¿ok? Multiplicado por 1 más t y más b menos a sobre 2 multiplicado por el otro factor, ¿ok? Ahí está. Entonces fíjense en que como esta es una transformación lineal, nosotros podemos sacar estos dos valores afuera y ya tenemos que esto es igual a más b sobre 2 f de 1 más t más b menos a sobre 2 f de 1 menos t. ¿Sí? Y nosotros ya teníamos esos dos valores al comienzo del ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos que esto es lo mismo que escribir a más b sobre 2 multiplicado por la matriz 1, 0, 0, 1 más b menos a sobre 2 por la matriz 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces ya podemos definir nuestra transformación lineal. Fíjense en que aquí tenemos 1, tenemos a más b menos a sobre 2. En esta entrada tengo 0 y solo tengo esto de aquí, b menos a sobre 2. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser a más b sobre 2. ¿Ok? Entonces sabemos que f de el polinomio a t más b queda totalmente definido así, de esta forma. Esta es la definición. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos dice el ejercicio que deberíamos sacar la nulidad, ¿sí? También el núcleo y la imagen. Entonces, vamos haciendo esas cosas ahorita. Entonces, lo primero, el núcleo, ¿sí? El núcleo, ¿a qué es igual? El núcleo de f va a ser igual ¿a qué?
a los elementos del espacio de salida, es decir, a los elementos de P1. Entonces van a ser igual a los elementos P que pertenecen a P1, tal que F de evaluado en P sea igual a 0 del espacio de las matrices 2×2. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar los elementos de P1 que satisfacen esto de aquí. ¿Ok? Entonces los elementos de P1 que satisfacen esto, es decir, fíjense aquí el espacio nulo de F van a ser que los polinomios evaluados en T tal que AT más B, ¿sí? Donde F de AT más B sea igual a la matriz nula. ¿Ok? Entonces, fíjense en que esta definición está escrita acá arriba, lo único que tenemos que hacer es igualar. Aquí esta se va con esta y esto es 2 veces, así que por lo tanto esto es B, ¿sí? Esto es B menos A sobre 2, esto es 0 y esto es A más B sobre 2. Dice que esto de aquí debería ser igual a la matriz nula. Y lo que tenemos que encontrar son las incógnitas, que en este caso serían B y A. ¿Ok? Entonces para B, fíjense en que igualando la primera entrada con la primera de acá, nos sale rápidamente que B es igual a 0. Si B es igual a 0, esto es igual a 0 y esto también. Por lo tanto, A también debería ser igual a 0. Si A y B son iguales a 0, nuestro espacio nulo, el núcleo de T, perdón, el núcleo de T va a ser P de T, donde reemplazamos estos dos valores. Entonces va a ser igual a 0T más 0. ¿Ok? Entonces, esto es el 0 de P1. Por lo tanto, la dimensión de el núcleo de T va a ser igual a 0. ¿Ya? Como sabemos que la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión del espacio de salida, que en este caso es P1, sabemos que si esto es igual a 0, estos dos espacios van a tener la misma dimensión. Esto es igual a 2, por lo tanto la dimensión de este espacio va a ser igual a 2. Comprobemos, ¿sí? Entonces vamos a tener ahorita que la imagen de T, bueno, en este caso le pusimos F, pero yo ya me confundí y le puse T. Pongámosle F como estaba desde el principio, ¿sí? Entonces la imagen de F, ¿a qué es igual? Es igual a todos los W, ¿sí? Que pertenecen a las matrices 2×2, ¿sí? Tal que exista un polinomio, ¿sí? Entonces vamos a escribir una matriz espacio 2×2, tal que debe existir un P que pertenece al espacio P1, tal que T de, F de P
es igual a la matriz A. ¿Ok? Entonces son todas las matrices que se pueden escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces van a ser todas las matrices, la imagen de F, van a ser las matrices que pueden escribirse de esta forma. B era, perdón, B menos A sobre 2. Aquí B más A sobre 2 y 0. Son todas las matrices que tienen el 0 aquí y se pueden escribir de esta forma. Son todos los elementos del espacio de llegada. Entonces la imagen de F, fíjense en que puede escribirse como la combinación lineal de que, fíjense en que yo puedo sacar el B, aquí me queda 1, aquí me queda 1 medio, aquí me queda 0, 1 medio, más esto es A, 0, 0, menos 1 medio, 1 medio. Otra vez pueden fijarse que estos dos generan el espacio y además son linealmente independientes, por lo tanto forman una base. Si la base tiene dos elementos, la imagen de F, su dimensión, va a ser igual a 2. ¿Ok? Eso es con la dimensión de la imagen de F. Ya tenemos el núcleo, ya tenemos la nulidad de F, ya tenemos el rango de F. Ahora, pongamos dos bases B1, ¿sí? Esta base debería ser de los polinomios grado 1, entonces esta es lo siguiente, y 1 menos 3b. ¿Ok? Esta es base para B1. Y vamos a tomar una base B2 para las matrices 2 por 2. Esta 1 menos 1, 1, 0, que creo que es la misma que tenían en el deber, ¿sí? Y vamos a encontrar la matriz de la transformación lineal asociada a estas dos bases de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que queremos encontrar es ADT de la base B1 a la B2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos en esto es evaluar F en el primer elemento de la base B1. 1 más 2D. Esto es igual a ¿cuánto? Fijémonos aquí. Nosotros describimos los polinomios de qué forma, AT más B, ¿sí? Entonces para el polinomio aquí, polinomio de T igual a AT más B. Por lo tanto, para este polinomio de aquí, B es igual a 1 y A es igual a 2. Y ponemos esto en la matriz. Entonces tenemos B es igual a 1, esto es igual a 1 menos 2 menos 1 menos 1 medio. Eso es 0 y eso es
0 y esto es 3 medios. ¿Ok? Para esta de aquí, para esta matriz de aquí, lo que debemos hallar es su representación en la base B2. ¿Ok? Entonces lo que debemos hacer aquí es tomar 1 menos 1 medio, 0, 3 medios y ponerle como combinación lineal de los elementos de esta base. Menos 1, 1, 0 más beta por 1, 1, 0, 1 más lambda por 1, 0, menos 1, menos 1 más 5, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Formamos el sistema. ¿Sí? Tenemos que el sistema nos va a dar 1, menos 1, el siguiente 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 1, 1. Ok, y esto igualado a las entradas de esta matriz. 1 menos 1 medio, 0 y 3 medios. Ok, de aquí nos va a resultar el vector que contiene alfa, beta, lambda y mu. Ok, no lo hago por falta de tiempo y esto va a ser igual a la representación de esta matriz en la base B2. Ok, entonces esto va a ser 1 menos 1 medio, 0, 3 medios, ¿sí? Esto representado en la base B2. Y lo mismo vamos a hacer para el otro elemento de la base B1. Entonces solo calculemos una parte y lo demás les queda como tarea. Ok, no para que entreguen, sino para que lo hagan y practiquen. Entonces esto sería f de 1 menos 3t, donde b es igual a 1 y a es igual a menos 3. Entonces la matriz, la entrada tenía b, que en este caso sería 1, y la segunda entrada de la matriz sería b menos a sobre 2, b menos a 4 sobre 2, 0, b más a, que nos daría esto más esto menos 1. ¿Sí? Entonces es la matriz 1, 2, 0, menos 1. ¿Ok? Y esta otra vez le vamos a poner como combinación lineal de elementos de la base B2. Vamos a escribir este elemento 1, 2, 0, menos 1 como la combinación de alfa 1 multiplicado por el primer elemento de la base, 1, 1, 0, más beta por 1, 1, 0, 1, más lambda por 1, 0, menos 1, menos 1, y más 0, 1, 1, 1. Ok, aquí pongámosle sub 1 para que se diferencien de las otras y tenemos como resultante el vector alfa 1, beta 1, lambda 1, sigma 1. ¿Sí? Y para dar nuestra matriz ADT, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es poner los dos vectores como columna. Entonces sería alfa
beta, lambda, mu, alfa 1, beta 1, lambda 1 y sigma 1. ¿Sí? Y así terminaría el ejercicio. Diríamos que f de un P evaluado en la base B2 va a ser igual a A de T de P evaluado en la base 1.